Primer video del año y vamos a remasterizar este dibujo que ya va a cumplir 5 años en el canal. ¿Saldrá bien? Pues quédate para ver este espectacular proceso. Pero antes, si eres veterano del canal, reconocerás esto. Esta pulsera de Minecraft la usé en el video de Bellito Blue y en los primeros años del canal, así que le haremos honor volviéndola a usar. Buenos todos sean bienvenidos. Aquí te estoy dejando las medidas, esta vez las haré un poco más complejas para que puedas seguir este dibujo de la manera más exacta posible. Y luego no digas, ¡ay, bogazos, pero no me salió! Bueno, vamos a empezar con un boceto general, haciendo figuras generales por supuesto, empezando por la cabeza que tendrá forma de una púa. Ahora haremos una larga línea que divide el recuadro derecho para posteriormente ubicar este círculo que tendrá más o menos el tamaño de la cabeza y otro ubicado en el otro extremo de la línea. Siguiendo las dimensiones de la línea, vamos a hacer esta figura para dimensionar el torso. Una vez hecho esto, haremos las divisiones del brazo, antebrazo, un círculo para no perder de vista lo que será el codo y también una forma que se convertirá en la mano más adelante. Ahora, en distinta posición repetiremos el proceso en el otro extremo para el otro brazo. En la parte inferior haremos las piernas. Procura no pasarte la línea vertical del lado izquierdo y también considera que las piernas no se extiendan hasta el borde de la hoja, sino ocupen casi la mitad de toda la zona inferior dividida. Y en la parte superior vamos a hacer esta suerte de púa gigante o sombrero para delimitar todo el alto y ancho del cabello de esta grandiosa fusión. Y quiero recalcar que como es una remasterización completa del dibujo antiguo, esta vez quise buscar una pose distinta para el dibujo, aunque la situación del Kamehameha sea la misma, pero ya saben, sobrinillos, lo importante es que se mantenga el espíritu de ese dibujo, pero en una versión completamente renovada. Con nuestro boceto base hecho con figuras, la vida es mucho más sencilla. Mira, hicimos toda esta zona para el torso y aquí tendremos que dividir camiseta interior, camiseta exterior y cuello. Lo que debes tomar en cuenta aquí es que todas esas divisiones se ubiquen al lado izquierdo del recuadro, pero no tan lejos, que ocupen toda esta zona trazada por nuestras medidas. Entonces, ya tenemos este triángulo y partiendo de este hacemos las arrugas de la ropa, también aprovechamos para dividir las mangas de los hombros, estas ocuparán casi todo el espacio de los círculos que bocetamos. No olvides trazar los pectorales y los músculos del cuello. Todo esto fuera del recuadro de la cara, por supuesto. Por aquí iremos delimitando toda la zona del rostro. También haremos la oreja que se deberá ubicar en la esquina superior izquierda del recuadro. Una vez tenemos el límite de la frente, haremos los dos mechones principales que tiene Bellito. Ambos apuntarán al lado derecho. Y bueno, por encima en la figura del sombrero, nada más tendríamos que hacer el resto de mechones de cabellos. Esta vez nota que algunos apuntarán en distintas direcciones, así que procura darles ese dinamismo para que parezca que están en movimiento. Ahora sí, toca hacer el rostro y empezaremos por el entrecejo que se ubicará casi al centro del recuadro. Posteriormente bocetamos esta ceja que deberá estar alineada con la patilla, la otra será más pequeñita, luego los ojos que tendrán una curva bien marcada. También haremos la nariz, no tan puntiaguda como siempre, pero sí apuntando hacia el cachete. Y justo debajo, los dientes que demuestren la fiereza de este personaje. Luego bocetamos los iris de los ojos que deberán ser un poco más grandes de lo normal. Aquí me ves borrando constantemente por la simple razón que me gusta tener esos minúsculos detalles a mi gusto total. Si algo no me gusta del todo, pues lo borro y así estoy hasta corregir la más mínima línea. Ya lo sabes, sobrinillo, nunca te conformes y siempre intenta llegar más allá de tus expectativas. Y bueno, también haremos el arete o zarcillo por aquí. Ahora, siguiendo nuestro boceto base, vamos a ubicar la musculatura de los brazos. Esto no debería suponer un problema si es que hemos trazado las dimensiones correctas. También delimitamos la zona del guante y en este espacio vamos a ubicar la mano, empezando por el dedo índice, seguido del pulgar y posteriormente una partecita del dedo medio, porque el resto estarán cubiertos por la bola de energía. Para el otro brazo ubicaremos los mismos músculos con los cuales ya debes estar bastante familiarizado. Y una vez ubicado el guante, vamos a seguir la forma de esta figura para hacer la mano. Empezamos en este lado por el pulgar y en esta otra esquina el dedo índice. Y así hasta completar la forma. Aquí te aconsejo hacer esta curva para seguir la forma de los nudillos y se te haga más fácil el resto. Y bien, por aquí vamos a ubicar el resto de arrugas del pantalón que no tienen mayor complicación. Vamos a regresar a por esa mano y es que me he dado cuenta que estaba quedando muy chica, así que siguiendo el procedimiento anterior, nada más la voy a agrandar de tal manera que ocupe más espacio hacia el lado izquierdo.
Y aquí, por el contrario, vamos a reducir toda la zona que ocupa esta mano. Con el boceto listo, ahora sí voy a hacer uso del interior de esta cinta scotch para que me sirva de molde para el Kamehameha. Muy bien, ahora toca hacer los rayos de energía que salen de este Final Kamehameha. Y con una regla voy a trazar toda la luz que desprende de este ataque. Y con esto, ahora sí, damos por finalizado este boceto. Bueno, vamos a delinear ahora sí, con nuestros entintadores de siempre, y para que puedas ver mejor el proceso, te muestro estas tomas en tiempo real y a detalle. Con el personaje completamente entintado, vamos a usar nuestro borrador para quitar todas las líneas y excesos de grafito con mucho cuidado. Ahora vamos a aclarar con nuestro borrador las zonas que hemos dividido para ubicar el Kamehameha. Ojo, no las borres por completo para no perder las guías, porque posteriormente haremos uso de un color celeste para la técnica y un color amarillo para los rayos. Bueno, voy a usar mis colores, los de siempre, y esta es la lista de cada lápiz que usaremos por si te interesa. Y vamos a empezar a pintar este dibujazo, y como es una remasterización o redibujando, pues vamos a ponerle el toque que nos caracteriza últimamente. Lo vamos a colorear usando el fantástico estilo de Dragon Ball Legends. Y por si te interesa saber cómo rayos colorear así, por aquí te estoy dejando el tutorial en el que te enseño a hacerlo, y un listado de otros videos. Y activa la campana de notificaciones porque estoy pensando hacer una parte 2 de cómo pintar al estilo Legends. Bueno, aquí no hay truco, pero el procedimiento sí te lo tienes que tomar con calma y primero siempre usar las tonalidades oscuras, empezando por un color negro. Como la bola de luz está en el lado izquierdo, pues por lógica, las sombras se ubicarán en el lado contrario, es decir, el derecho, y de ahí nada más debes dejar que tu creatividad fluya. Como verás, estoy dejando algunas zonas pintadas a medias también, y esto simplemente para pasar un color adicional y más claro encima, para así ir generando una suerte de degradados que me den como resultado un acabado más brillante y genial. Y algo que tengo que rescatar como logro personal es que esta vez el coloreado no tardó mucho. Y esto lo atribuyo a que he pintado tantas veces usando este estilo que prácticamente las sombras ya me salían en automático. Es genial, sinceramente, cuando después de tanta práctica y constancia empiezas a ver el resultado de tu trabajo. Así que, estrellita para mí. Por cierto, ¿te gusta que haga estos redibujando o remasterizaciones de dibujos antiguos? Si es así, pues dímelo en los comentarios y dale un buen me gusta al video. Revienta ese botón de me gusta, por favor, que es muy importante para mí sentir ese inmenso apoyo de su parte. Y haciendo esa simple acción, yo puedo seguir dedicándome a esto y trayéndole siempre el mejor contenido posible. Una de las cosas que te voy a aconsejar respecto a este coloreado es que algunas veces dejes un difuminado después de usar el color negro, porque luego podrás fusionarlo con otra tonalidad. Y te repito que esto no lo harás siempre, eso solo dependerá de tu instinto y las circunstancias básicamente, ya que los trazos negros del coloreado, mientras más cerca estén al punto de la luz, pues menos oscuros se verán. Entonces, en estos casos no será necesario que difumines alrededor de tu sombra, simplemente deberás dejar esa zona firme y sólida para que puedas aplicar un color claro a continuación. Tal vez esta información te maree un poco, pero es algo más sencillo de lo que parece. Y es algo que me gustaría explicar en la parte 2 de cómo pintar al estilo Legends.
Legends, que mientras más avance el video más me voy convenciendo de hacerla. Pero al final, como siempre, depende del apoyo que reciban estos videitos. Y bueno, como es el primer video del 2022 del canal, teníamos que hacer una dinámica especial. Así que hice el post de esta foto en mi cuenta de Instagram y les pedí que adivinen cuál sería la transformación de este dibujo y pues muchos fallaron. Y aquí va saludito para los 10 primeros que acertaron. Saludos para Mark7667, Pinea Pipe, La Pizza 127, Alium Oropesa, Facu Riquelme, Eduardo Alejandro Molinas, Sebastián 2007 Calpa, para Dexter 35, para Mirai Trunks 10 y para Jorge Ernesto. Y además un saludo adicional para este crack que no solamente adivinó la transformación, también adivinó la temática del video. Impresionante. Estoy encantado con el coloreado de este papucho. Mira nada más esas sombritas y esas zonas iluminadas. De verdad que me emociona mucho ver este resultado y espero que a ti también. Ahora, como no vamos a quedarnos solamente con este resultado, vamos a pintar el fondo también. Y para ello voy a usar esta vieja cajita de óleo pastel. Esta la tengo desde los inicios del canal, que por cierto ya vamos a cumplir 6 añazos. Y bueno, la vamos a usar para este video también, empezando por el Kamehameha y posteriormente con el resto. El procedimiento es fácil como verás, solamente pinto un poco las líneas y luego paso mis dedos sobre estas zonas para esparcir todo el color. Como la textura es aceitosa, esto se vuelve más sencillo. Y en el video de hace años les dije que usen una franela para esparcir los rastros del óleo pastel. Ahora, en 2022, les aconsejo que usen sus dedos. O sea, no está mal usar una franela, pero a lo largo de estos años he llegado a la conclusión de que con los dedos puedes llegar a tener mucho más control sobre los espacios a los que quieres esparcir el color. Así que ya lo sabes. Ah, y como consejo adicional, si tienes todos los dedos sucios de un color, no uses el otro de inmediato, o si no, pintarás todo tu dibujo de distintos colores, lo que hará que se vea sucio y para nada agradable. Entonces, siempre lávate las manos después de usar cada color. Por ejemplo, yo fui a usar la esponja de lavavajillas para sacarme la suciedad de la yema de mis dedos. Es la forma más efectiva y rápida, sinceramente. También recuerdo usar un lápiz de color amarillo para algunos detalles del aura más adelante. Y bueno, como ya estamos culminando con esta nueva versión de uno de los dibujos más populares de mi canal, antes déjame comentarte que la versión paso a paso la tendrás disponible en el apartado de miembros del canal, así que por $1 o menos podrás acceder a este y otros videos especiales para miembros, así como line arts, avances y los dibujos en Full HD. Y una vez dicho esto, pasemos a ver el resultado final. Espero que este dibujo te haya encantado tanto como a mí. Dime lo que opinas en la caja de comentarios, estoy muy interesado en leerte. Y pues este ha sido el primer video del 2022. Es un nuevo año, nuevos retos y espero que cada día que pase nos convirtamos en mejores artistas y mejores personas. Un enorme saludo a mis fantásticos y maravillosos miembros del canal que siempre están apoyándome y eso ha sido todo por hoy. Les hablo Paul, el tío dibujazos, y conmigo será hasta la próxima.